Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 25 de junio del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo muy gentil de Guillermo Useche desde Puerto Ordaz, Hugo Boscán en Játiva, 35 grados tienen allá en España. Xavier Míguez también en España, pero en Barcelona. Douglas Isturiz en El Salvador, Carlos Cuevas en Pensilvania, Saeda Bon en Orlando, Isela Guenón en Tel Aviv, con mucho calor también por allá. Doña María Alicia Sifontes, siempre tan consecuente desde Caracas. David Madrid en Montreal, Carlos Arteaga en Nirgua. María Alejandra Alfonso en Gainesville, Juan Bautista González Rojas en Caracas, Carmen Pérez. Le dice, hola Daniela, tu mami me invitó. Bueno, ya el programa es como una casa. Entren que caben 100. Aleja González en Caracas también. Yoyan saluda desde Toronto a Barbarita. Gerardo Cerrado en Doral. María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires. Ani Galvis, Ani Mimón en Toronto, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Janet Prieto en Norcross, también en Georgia, Magali Hernández en Dublín, Edgar Bravo en Madrid. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, apoyando a Flor Alicia en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 25 de junio, es el día de San Guillermo de Vercelli, San Máximo de Turín, San Adalberto de Egmont y Santa Febronia de Nisibis. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna menguando en Acuario, luna propicia para todo lo que tiene que ver con la electrónica, la tecnología, la cibernética, la computación. Es la luna además de las sorpresas, es la luna de las innovaciones y es la luna de los amigos, buena luna para hacer nuevos amigos. Luna menguante en Acuario, Sol en Cáncer este martes 25 de junio del año 2024. Hoy es el Día Mundial del Vitiligo. Se requiere sensibilizar y concienciar a las personas sobre esta condición dermatológica autoinmune que afecta a un 2% de la población a nivel mundial, no solo en la piel, sino también en su autoestima. Es el Día de la Gente de Mar. El término gente de mar se refiere al colectivo formado por aquellas personas relacionadas con la actividad marítima, comercio, transporte y acuicultura dentro de una embarcación y los que brindan apoyo desde tierra. Nuestra agenda para el día de hoy la vamos a iniciar con David Bluestone de la encuestadora ClearPath Strategies, que hicieron una encuesta reciente cerrada el 5 de junio en Venezuela, y en esta encuesta el resultado es que no solo hay una inmensa cantidad que dice que va a votar, sino que González Urrutia tiene una ventaja de 21 puntos por encima de Nicolás Maduro. Luego vamos a evaluar la situación económica del país, a
un mes de las elecciones con Tamara Herrera, la economista de Síntesis Financiera. En Costa Rica vamos a conversar con el nicaragüense Eliseo Núñez. Se incrementa la inversión de China en Nicaragua. Daniel Ortega autorizó la suscripción de 2 préstamos con 2 empresas chinas por un total de $282 millones para financiar la construcción de una carretera en el Pacífico. Luego vamos a conversar con Sebastiana Barraez a propósito de la situación interna en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, allá en Venezuela. El general Domingo Hernández Lares, el jefe del CEOFAN, distribuyó un video en las redes, falso, un video manipulado, donde María Corina Machado supuestamente decía que había que acabar con la Fuerza Armada. Por otra parte, Nicolás Maduro creó ahora un nuevo cargo. Ya no haya como adularle a Padrino López, y por encima de general en jefe está ahora el rango de general del pueblo soberano. En Washington vamos a conversar con Rafael Bernal cuando nos acercamos al debate entre los candidatos presidenciales Joe Biden y Donald Trump. ¿Quiénes son los que van a moderar este debate? Porque es fundamental el rol de los moderadores. ¿Quiénes son Jake Tapper y Dana Bash? Y vamos a conversar con Daniela Cosán y su modelo Habla Bien, Conecta Mejor. El foro para el día de hoy: el amor no tiene edad. ¿Es eso verdad? La diferencia de edad en las parejas. ¿Cómo se sostiene el amor cuando nos separan muchos años? Conocemos parejas que se llevan hasta 30 años de diferencia entre uno y otro. Esto lo vamos a abordar con la psicóloga Andrea Sirí Castro López en Guadalajara, en México, y en Cuenca, Ecuador, con el psiquiatra Rómulo Aponte. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, martes 25 de junio. El 25 de junio de 1678, la veneciana Elena Comaro Piscopia obtiene un doctorado en filosofía en la Universidad de Padua. Es la primera mujer en recibir un doctorado universitario. El 25 de junio de 1852 nació Antonio Gaudí, el gran arquitecto catalán. Hablando de Gaudí, por fin la Catedral de la Sagrada Familia va a estar concluida en 2 años, en el 2026, 144 años después de haberse colocado la primera piedra. Es algo realmente monumental. El 25 de junio de 1857 se publica en París Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. El 25 de junio de 1876 se da la batalla de Little Big Horn, donde muere el general George Armstrong Custer. Esta batalla es muy importante porque era la batalla donde se iba a aniquilar la presencia de los indios Sioux, y ocurrió lo contrario. Los Sioux derrotaron al 7º de caballería que comandaba Custer. Custer fue muy criticado por los errores allí, y un detalle: Custer se graduó de último en la Academia Militar de West Point. El 25 de junio de 1903 nació George Orwell en la India imperial. Fue educado en Eton, el gran escritor de Animal Farm y entre otras. 1984. El 25 de junio de 1940 Francia se rinde formalmente a la Alemania nazi. 25 de junio de 1947 se publica de manera póstuma el diario de Ana Frank. 25 de junio de 1950. Naciones Unidas, la resolución 82 del Consejo de Seguridad. Se adopta esta medida. La resolución demandó que Corea del Norte pusiera fin de inmediato a la invasión de Corea del Sur. Y aquí se desató, pues, la guerra de Corea con la invasión de Corea del Sur. Ese día, el 25 de junio de 1950. 25 de junio de 1973, aparece publicada por última vez una viñeta de Mafalda.
en 1973. El 25 de junio de 1975, Mozambique se independiza de Portugal. Y el 25 de junio de 1991, Croacia y Eslovenia se independizan de Yugoslavia. El 25 de junio de 1997, a los 87 años, fallece Jacques Cousteau, el reconocido navegante, investigador oceanográfico francés, quien a bordo del Calypso nos regaló tantas aventuras en su programa de televisión. Y el 25 de junio del 2009, falleció a los 62 años Farrah Fawcett Majors, víctima de un cáncer anal. El 25 de junio de 1910, en el Teatro de la Ópera en París, se estrena el ballet de Igor Stravinsky, El pájaro de fuego. Aquí estamos escuchando el baile infernal en la versión, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Hoy está cumpliendo 79 años, nació el 25 de junio de 1945, Carly Simon. Uno de los grandes éxitos de Carly Simon, You're So Vain. Y el 25 de junio de 1954, es decir, hoy está cumpliendo 70 años, nació David Page de Toto. David Page, el tecladista, líder, compositor, entre otras de esa Hold the Line, de esa extraordinaria banda que fue Toto. El editorial con César Miguel Rondón. La adulancia puede no tener límites. En un gobierno autoritario como el que se impone en Venezuela desde hace ya varias décadas, la adulancia pues ha sido uno de las maneras de permanecer en el alto poder. Por ejemplo, el general Vladimir Padrino López, quien ha sido el ministro de Defensa más longevo en la historia militar y política de Venezuela, ha debido pasar a retiro hace ya más de un lustro, pero sigue allí. Y sigue allí porque le resulta imprescindible, por lo visto, a Maduro. Pues Padrino López declaró días atrás, en un alarde de adulancia, que no iban a permitir que se impusiera en el país una democracia liberal por encima de la democracia bolivariana. Con lo cual viola la Constitución, y más que violarla le cae a patadas, porque no se establece en nuestra Constitución ningún tipo de democracia, sencillamente se dice que somos un país democrático. Pero sabemos muy bien a qué apuntaba Padrino López al decir esto. Pues bien, en gratitud a esa adulancia, Maduro, que depende también del señor Padrino López, pues le adula a su vez. Y en el día de ayer, en el Día del Ejército, le dice a Padrino López que el cargo de general en jefe no es suficiente. Para él hay que darle un cargo nuevo. Y se basa en Zamora, válgame Dios, para nombrarle a Padrino López general del pueblo soberano. Es decir, un rango que está por encima del de general en jefe. En el día de ayer se conmemoró la batalla de Carabobo, y en la batalla de Carabobo, gracias a su brillante actuación, Bolívar asciende a José Antonio Páez a general en jefe. Es decir, Maduro está ahora por encima de Bolívar. Si Bolívar nombra general en jefe a Páez, pues entonces a Maduro le parece que general en jefe es poquito para Padrino López, y le dice a Padrino, usted es ahora general del pueblo soberano. ¿Cuántas batallas ha librado Padrino López si lo comparamos, por ejemplo, con José Antonio Páez? Sí, ya sé que la comparación es realmente cruel. Hablando de militares, el comandante del CEOFAN publicó un video en el fin de semana que se hizo viral, donde aparecía María Corina Machado con una pizarra a sus espaldas, donde habían letreros escrito a mano, con borrador, frases para la eliminación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del mismísimo CEOFAN,
de la DGCIM, del CICPC. Y gracias a inteligencia artificial, pues se le truca la voz y el discurso. Originalmente, la pizarra que tenía María Corina Machado a sus espaldas no tenía nada. Era una pizarra en blanco y lo que ella estaba diciendo era un discurso completamente distinto. Es algo lamentable que se utilice fake news desde lo más alto del poder militar venezolano para engañar a los venezolanos. En un momento donde los medios de comunicación están absolutamente silenciados y el monopolio comunicacional del régimen es total, los desmentidos tardan en conocerse. Por eso le sirvió a Maduro, en su discurso de ayer, afirmar: aquí nadie va a venir a privatizar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como si eso fuera lo que hubiese pretendido María Corina Machado, supuestamente según ese video viral falso. Aquí no van a traer los gringos para ser jefes. Nadie ha dicho eso. Aquí no va a mandar el Comando Sur ni los gringos, aquí manda nuestro ejército patriota. Y el patriota entonces es el nuevo general del pueblo soberano, Padrino López. El mismo que se le arrodilló literalmente, porque está la fotografía allí, a Fidel Castro. El mismo que se babea cuando ve a un general ruso. En fin, ¿cuánto tiempo durará esto? 9:18 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 25 de junio. Y a las 9:24 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este martes 25 de junio. Julian Assange está libre y no será extraditado a Estados Unidos después de que el fundador de Wikileaks llegara a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Los fiscales alegaron que Assange había arriesgado vidas estadounidenses al filtrar cables diplomáticos y archivos militares en 2010. De 2012 a 2019, Assange solicitó asilo en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar la extradición, antes de ingresar en una prisión británica en 2019, donde permanece desde entonces. Pero ayer se declaró culpable de un cargo por el que fue sentenciado a 62 meses, tiempo que ya cumplió. Ahora vuela a la isla de Saipan, en el territorio estadounidense de ultramar, donde firmará su acuerdo. Después de eso, regresará a Australia, su país de origen, y se reunirá con su esposa e hijos. La Corte Suprema de Israel dictaminó que los estudiantes judíos ultraortodoxos deben ser reclutados inmediatamente para el ejército, una decisión que podría conducir al colapso de la coalición de gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Los estudiantes de seminarios religiosos han estado exentos del servicio militar obligatorio. Los grupos ultraortodoxos en Israel han argumentado que unirse al ejército los expondría a contactos sociales más amplios que podrían desafiar sus creencias conservadoras. Netanyahu depende de dos partidos conservadores religiosos para su mayoría política. Vendió su alma a la derecha religiosa para evitar la cárcel por cargos de corrupción, escribió Thomas Friedman en The New York Times la semana pasada. Y esos extremistas ya estaban mirando sus próximos movimientos por el poder antes de esta última ruptura. El secretario de Estado Antony Blinken advirtió a Israel que no intensifique su conflicto con el grupo militante libanés Hezbollah. Hizo los comentarios durante una reunión con el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant en Washington, en un contexto de crecientes tensiones en la frontera norte de Israel con el Líbano. Blinken también le dijo a Gallant que Israel necesita un plan práctico de posguerra para Gaza, especialmente ahora que el primer ministro Benjamín Netanyahu dice que la fase intensa de la guerra de Israel con Hamás está casi terminada. Ucrania iniciará hoy las conversaciones de adhesión a la Unión Europea. Kiev dijo que el camino hacia la membresía era irreversible y que la medida era la máxima voluntad del pueblo ucraniano. Moldavia también iniciará el proceso de adhesión. Los representantes de los dos países y la Unión Europea se reunirán en Luxemburgo 2 semanas después
de que la Unión Europea dijera que ambas naciones han cumplido los requisitos necesarios para ser miembros. Los diplomáticos querían comenzar antes de que Hungría, el miembro más prorruso del bloque, asuma la presidencia rotatoria de la Unión. El Consejo de la Unión Europea el 1 de julio. Sin embargo, el proceso probablemente llevará años, según informó Político. La adhesión de los dos países se ha acelerado gracias a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú y su supuesto intento de derrocar al gobierno pro-occidental de Moldavia. La Unión Europea dio a conocer la 14ª tanda de sanciones que incluye medidas restrictivas contra 69 personas y 47 entidades responsables de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como sanciones sectoriales. Además, la Unión Europea ha prohibido en territorio comunitario los servicios de recarga de gas natural licuado ruso que va a ser transbordado a terceros países, a fin de reducir los importantes ingresos que Rusia obtiene de la venta y el transporte de ese gas. El nuevo paquete también prohíbe además el uso del sistema de transferencia de mensajes financieros, SPFS, un servicio especializado de mensajería financiera desarrollado por el Banco Central de Rusia para neutralizar el efecto de medidas restrictivas como la desconexión del sistema SWIFT. Rusia condenó ayer la aprobación por parte de la Unión Europea del 14º paquete de sanciones y respondió ampliando la lista negra de personas que no pueden entrar en el país. Sin ofrecer una lista de los sancionados, la diplomacia rusa explicó que se trata de representantes de las Fuerzas Armadas y órganos de seguridad, de instituciones estatales y del empresariado, responsables de ofrecer ayuda militar al régimen de Kiev, e incluirá también a representantes del Consejo de Europa, parlamentarios de la Unión Europea y aquellos delegados nacionales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que atacan sistemáticamente a Rusia. Cita textual del comunicado del Kremlin. Y a las 9:29 de la mañana, Capicúa, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. La más reciente encuesta de ClearPath Strategies, una consultora global de investigación y estrategia, entre votantes registrados demográfica y geográficamente representativos del electorado en Venezuela, en base a un total de 1.500 entrevistas cara a cara entre el 23 de mayo al 5 de junio de 2024, hechas en campo por Consultores 21, arrojó interesantes resultados. Vamos a Japón, allí está David Bluestone, fundador y socio de ClearPath Strategies. David, 2/3 de los votantes quieren un cambio de rumbo en el país. ¿Cómo se interpreta este cuadro? Bueno, es dos cosas. Primero, la primera cosa es muy obvia, que la gente quiere cambio. La gran mayoría de los venezolanos quieren una dirección diferente. Nosotros hicimos una pregunta que pregunta a la gente a elegir entre dos frases. Una frase que es: yo quiero continuar en la dirección de Nicolás Maduro. El otro es un nivel un poco más alto, que yo quiero una dirección muy diferente. Entonces, cuando le dan una opción así, puede ser que la mayoría quiere cambio. Eso es más o menos lo más sencilla de cualquier elección. Y si quiere cambio, quiere mantener la dirección. Entonces, la mayoría de los venezolanos quieren cambio. La participación electoral sigue siendo muy alta. Los votantes se están uniendo en torno a los dos polos, en particular la oposición. ¿Qué nos dices de este cuadro, David? Bueno, hay dos cosas. En la mano izquierda puede ver que nosotros tenemos un modelo de participación en que nosotros predecimos 67% del electorado de los venezolanos que quieren votar en una manera muy, muy fuerte. Dicen un 9 o 10 en una escala de 10 puntos que sí o sí van a ir a la elección. Entonces eso es para nosotros una estimación conservador, pero también muy potente. En una otra elección en el mundial,
es posible que este modelo sería de 7 a 10 o 8 a 10, pero el venezolano, después de todos los obstáculos para ir a las urnas, nosotros queremos enchicar. Y también nosotros veamos desde marzo un retorno a la casa de los dos lados, ideológicamente. Puede ver que hay una subida de la gente que autoidentifican como oposición y también del chavismo, y un bajón de la gente que dicen Nini. Un poco más de la oposición que del chavismo. El tercer cuadro es elocuente, es muy fuerte. González Urrutia tiene 21 puntos por encima de Nicolás Maduro, 56 contra 35. En tercer lugar, Benjamín Rauseo con 1 punto. Y los otros candidatos sumados solo alcanzan a 4 puntos. ¿Qué nos dice esta diferencia de 21 puntos, David? Bueno, como empezamos, hay 66% quiere cambio. Y puede ver que ahora Edmundo González representa ese cambio para la mayoría de los venezolanos. Sí. Él tiene ya más de una mayoría de la gente. Y puede ver también que Nicolás Maduro solo tiene 35 puntos, que es casi igual que la gente quiere mantener la ruta actual del país. Entonces, para mí es muy consistente del ámbito de la gente, y también puede ver que los otros candidatos que no son Edmundo, ellos no están captando muchos votos. Entonces, por ellos se están poniendo al lado. Ya. Ningún otro candidato atrae más de 1%. Y este margen es consistente de todas nuestras encuestas y incluye muchos cambios en la carrera. Incluye la introducción de Edmundo como persona, como Sí. candidato. Entonces es muy consistente. Aquí hay algo interesante. Él es un candidato nuevo, ¿no? Prácticamente. Y ya hay un conocimiento casi universal. Tiene una imagen favorable para la mayoría de los votantes que son seguros. Por ejemplo, el 54% tiene una opinión muy favorable de él contra el 38% que no la tiene de Nicolás Maduro. Por favor, ¿esto qué significa? Dos cosas, César Miguel. Primero, que la gente conoce a él. Ya casi 100% de la gente, 96% de la gente conoce quién es Edmundo. Solo después de 2 meses, cuando él está en la arena pública. Y segundo, que él está ahora ha consolidado la oposición. Y este deseo de cambio, que tiene más o menos la misma probabilidad que su voto. Y casi igual que María Corina, que ganó las primarias. Entonces, entre la gente más seguro de votar, él tiene una alta favorabilidad, y Maduro mantiene su 35% de favorabilidad de gente que quiere continuar la dirección y el voto. Entonces, para mí, y así, sigue. Sí, voy a saltar un cuadro. Ha consolidado el apoyo de la oposición. Tiene el 91% de la oposición con él. Pero paso al próximo cuadro. La mejor razón para votar por González Urrutia es porque tiene el respaldo de María Corina Machado. El 73% cree que ese es el buen argumento. 51% tiene el respaldo de la plataforma unitaria. ¿Qué significa esto, David? Bueno, que la gente realmente, María Corina Machado, ha transferido su autoridad a Edmundo. Es la razón más grande en que nosotros, en la lista que nosotros pusimos, que fue una lista bastante larga, y ella tiene su respalda es la razón más importante para una persona a votar a Edmundo. Entonces, realmente ella ha transferido su autoridad desde las primarias y desde representación del cambio a Edmundo González. Y de un margen más alta de la plataforma. Entonces, realmente es que ella, que representa ahora el cambio desde el momento de primarias, que no es algo político, es un movimiento de cambio. Eso es la razón más grande para apoyar a Edmundo. Aquí hay una gráfica que me resulta muy interesante. Los votantes están emocionados de votar a favor
de su candidato. Y hay grandes expectativas de que Edmundo puede ganar 81% en este sentido, 91% los opositores están convencidos. ¿Qué significa esto, David? Bueno, primero es para mí la cosa más interesante es que la aura de invencibilidad de Maduro se ha acabado. Y eso para mí es algo nuevo en la política venezolana moderna. Desde yo he estado haciendo trabajo de investigación aquí, nunca he visto coincidencia de gente que sí hacen, digan su preferencia de votar y también piensen que eso tienen expectativas que eso va a suceder. Típicamente puede haber un desequilibrio en que la gente quiere algo, pero piensa que no es posible el cambio. Entonces, para mí eso, la aura de invencibilidad parece que se ha acabado en esta elección, que es algo nuevo. Eso es muy importante. Y tengo acá la última gráfica que es peligrosa políticamente. Casi todos los votantes considerarían ilegítimas las elecciones si se excluye a Edmundo González. El 91% de los encuestados dice, si sacan a Edmundo, la elección es ilegítima. ¿Qué representa esto? Bueno, primero quiero aclarar que estos son la gente que no autoidentifican como chavista, los niní, los opositor. Y es contundente que la gente realmente para ser mantenido en la tarjeta es casi lo más importante para ellos para seguir adelante con nuestras elecciones como legítimas. Y eso también representa el cambio que ellos quieren, que no quieren que esta elección no proceder, que esta elección no sería competitiva. Y para no tener Edmundo, esto podría descalificar todo el proceso. Entonces eso es contundente, casi 9 por 10 personas dicen eso de nuestra vista. En conclusión, ¿qué te dice este estudio, David? Bueno, César Miguel, el margen de los 20 puntos es un margen enorme. En un país democrático, este margen indicaría que Edmundo es un gran favorito con muchas posibilidades de ganar dentro de un mes. El hecho simple es que el gobierno es enormemente impopular y que la gente quiere cambio. La mayoría de la gente quiere cambio. Y eso se ha mantenido constante desde marzo. Sería necesario cambiar algo enorme para cambiar esta dinámica de esta carrera. Y para mí eso es difícil de prever dentro de un mes. Entonces, para mí esto es una medición importante en este tiempo que queda. Para ver 20 puntos es es enorme. Necesita una cosa muy, muy grande a cambiar esta dinámica. David, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias. De nada, gracias. La orquesta estaba situada más allá y entre el público que los acompañaba estaban Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Graham Nash, Keith Moon, Gary Leeds. Solo los Beatles. Bien, vamos ahora a Caracas, donde está nuestra muy estimada, querida Tamara Herrera, economista directora de Síntesis Financiera. Tamara, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación, César Miguel. Estamos prácticamente a un mes de la fecha electoral y el contexto económico pues puede ser determinante. Según la encuesta de Clear Path Strategies hecha en campo con Consultores 21, acabo de entrevistar a su director David Bluetooth, y él dice la diferencia de Maduro, de González Urrutia sobre Maduro es de 21 puntos. En un país democrático eso
es imposible remontarlo en un mes, dice él, queriendo decir en un país democrático, en un país con reglas claras, ¿no? Como no es el caso, ¿qué podría haber económicamente por parte del régimen, del gobierno, para revertir una situación como esta? No es mucho lo que puede hacer porque el gobierno ha estado haciendo esfuerzos, ha mantenido, digamos, el enfoque de su política priorizando el control de la inflación. Y es lo que le ha costado 6 años sacarnos del nivel de la hiperinflación hasta el nivel que probablemente tengamos este año, que puede ser en torno a 50%, por debajo o por arriba. Eso se toma como un logro. En este momento electoral, y sobre todo ahora a fines, en la última semana de junio, desde la pasada y esta que está corriendo, va a haber un aumento importante del gasto público. Y en julio probablemente también. Pero en general, creo que para nosotros como seguidores, hacer seguimiento del comportamiento y de la política económica, nos ha llamado la atención que no ha habido desbocamiento del gasto público. Entonces sí va a haber una aceleración, ya la ha habido en junio y la va a haber en julio. Cambiar esas tendencias por vía de medidas económicas, salvo que haya una medida económica trascendental, como que se logre un avance de negociación profundo, que sea realmente un cambio de juego total, eso puede hacer un cambio de perspectivas altísima, pero estamos hablando de cosas cuya probabilidad es muy baja. No sé si se cayó mi conexión. No. Estás con nosotros, Tamara. Estás con nosotros, sí. Continúa, Gracias. por favor. Entonces, para cambiar esos 21 puntos, por supuesto que es extremadamente difícil en solo un mes, salvo cosas de una trascendencia sísmica prácticamente. ¿Ok? Entonces, eso per se ya trae un componente de incertidumbre porque hay mucha atención sobre qué cosas puede hacer el gobierno y no pertenecen al ámbito económico, son decisiones políticas, pero sí afectan lo económico y bastante. Entonces, ahora estamos, digamos, ese típico proceso de incremento de incertidumbre a medida que se avecinan las elecciones se va a hacer mucho más agudo en este caso, sobre todo porque hay la gran interrogante sobre cuáles son las creatividades dentro del marco electoral que pueden hacer en este momento el gobierno. Entonces se abre un abanico de escenarios, esa incertidumbre genera nerviosismo, la variable típica que lo refleja es el precio del dólar, entonces va a haber mayor presión. El Banco Central ha estado muy alerta, montado sobre esto, no solo atacando con supervisión muy estrecha el tipo de cambio oficial, pero el paralelo trata de compensarlo con esas ventas de dólares que hace, y esta mañana asignó nuevamente 100 millones y seguramente en la semana va a volver a hacerlo, y ahí tiene un hándicap para sostener eso. Ya no hablo del momento de estas elecciones, sino que al haberse roto el clima de negociación, no es que se interrumpió, pero sí se deterioró, eso generó ya, de hecho, un cambio en el precio de comercialización del crudo que es exportado por empresas que no tienen licencia de la OFAC. Ese precio es sustancialmente más bajo realmente que el precio comercial propiamente, el precio de mercado. Y eso le puede dificultar a él dar sostenibilidad de esa política de intervención. No hablo en este mes, no necesariamente tiene que ser así, pero es un verdadero desafío, ¿no? Tamara, 100 millones diarios, ¿para cuánto tiempo le da cuando haces esta consideración? No son diarios. El hábito, digamos, lo que está ocurriendo es que siempre el día que enteran de encaje los bancos, que es el primer día hábil de la semana, esta semana, porque ayer fue feriado, abrieron con 100 millones y eventualmente el Banco Central entra
otra vez a intervenir a lo largo de la semana si siente que se le está escapando ese tipo de cambio. Entonces no son montos diarios, lo eran en una época muy lejana cuando Venezuela tenía la escala que difícilmente vuelva a tener en el corto y mediano plazo, Ya, por lo menos, sí. ¿no? Pero Pero no es tanto. Pero igual el músculo, Es mucho dinero. igual el músculo le da para cuánto, aproximadamente, claro. El parámetro que te puedo dar es el siguiente. Desde el momento en que se interrumpió la licencia 44A culminó, ¿ok? Que eso fue ahora el mes pasado. A partir de entonces, Venezuela va a estar exportando aproximadamente $200 millones menos por mes. ¿Ok? Vender bajo esas condiciones le hace tener menos cantidad. Ahora, ¿cuánto puede soportar? Adivinando, por supuesto, porque aquí no hay transparencia de ninguna índole, en rendición de cuenta no existe, pero por eso es que doy un parámetro sobre el flujo de dinero, cómo se verá golpeado. Lo cierto es que suponemos que debe haber algo de caja destinado a eso, porque además es una meta como muy preciosa para el gobierno el mantener esa inflación bajo control por esta vía. Y esta es la única medicina que tiene, aparte del control del crédito, reprimir el gasto, etcétera. Lo único que tiene es para inyectar divisas. Tamara. Así que fácilmente puede ser otro. Ya están cerca de, a lo largo del primer semestre, podría hablarse que en total pudiera haber puesto casi $1.700 millones. Wow. Chevron ha aportado al mercado y seguirá aportando porque es la que está impulsando la producción, pero es un desafío realmente. Una última pregunta, Tamara. Si algo me llamó la atención de esta encuesta es un porcentaje que se acerca al 90% en el país quiere cambio. Es decir, ya se hartaron de lo que había los venezolanos y la invencibilidad del chavismo ya definitivamente se acabó, según los resultados que brinda la encuesta y según nos dijo su realizador. No sé qué pueda ocurrir y no te voy a invitar a que entremos a especular, pero ocurra lo que ocurra el 28 de julio, económicamente hablando, ¿qué Venezuela viene después en los próximos meses? De parte del gobierno, de lo que haría el gobierno, porque, ojo, sea que el gobierno pierda, si el presidente Maduro pierde estas elecciones, de todas maneras permanece el resto del año allí. Sí, señor. Entonces, nosotros no avisoramos ningún cambio de dirección de la política. Igualmente, se va a mantener, a mi juicio, un pulso firme de satisfacción de lo que esté al alcance, darle a la población dentro de las limitaciones financieras, pero no va a cambiar esta política de restricción del crédito, control del gasto, o sea, no vemos mucho cambio realmente de fondo allí. Lo que sí hay, cuando vienen estos resultados, hay un proceso de digestión del resultado de parte de la economía. Un cambio y saber eventualmente que va a haber un gobierno, que puede haber un gobierno que es más negocios, que puede tener una relación mucho más fluida con Estados Unidos, por supuesto que se abre una grandísima, enorme puerta porque todas estas barreras impuestas por las negociaciones, por las sanciones, pues van a desaparecer y entonces ahí se abre la puerta que significa acceso al crédito internacional, privado y público, acceso a los multilaterales, reconocimientos, etcétera, y eso ahí sí, ya todos los economistas tenemos que hacer los cálculos del tiempo de cambio de escala de Venezuela. No es que va a retornar al tamaño que tenía hace 13 años, pero ya es otra historia porque hoy estamos creciendo lentamente, muy por casos y nichos, en vez de cuando tú, como lo dije, es una cosa de una rendija, una retícula, por donde pasan invitaciones, inversiones que sí las hay, y hay mucho interés en invertir en el país, pero cuando se abre esa barrera, pues ya es un problema
o sea, ya tiene características de torrente de inversión posible. Ya. Así de optimista sería el cambio. Por el contrario, un cambio en la otra dirección sí requiere un proceso de digestión, entonces de ver cómo queda el país, qué es lo que significa, y a mi juicio el gobierno va a retomar las negociaciones, si permaneciera en el poder, las negociaciones según cómo sea ese desenlace. Tamara, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto, siempre. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera desde Caracas, 9:57. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticia tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, esto es de última hora y se trata de que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra 2 altas figuras militares rusas que lideraron la guerra contra Ucrania por presuntos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Es el anuncio que hicieron hace poco el exministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, figuraban en estas órdenes de arresto por sus ataques contra infraestructuras civiles en particular. La acción se produce después de que el tribunal, del que Rusia no es signataria, emitiera el año pasado acusaciones contra el presidente Vladimir Putin y su comisionada para los derechos del niño, María Lvova-Belova, por el traslado de niños ucranianos a Rusia. El tribunal no tiene poderes de ejecución, como sabemos, y depende de las 124 naciones signatarias del Estatuto de Roma que estableció el tribunal para arrestar a aquellos acusados de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad si visitasen sus territorios. Dios. 2 generales. 2 generales. Sí. Gracias, Flor Alicia. Leo lo siguiente. Se incrementa la inversión de China en Nicaragua. Daniel Ortega autorizó ayer la suscripción de 2 préstamos con 2 empresas chinas por un total de $282 millones para financiar la construcción de una carretera en el Pacífico y para financiar la institución encargada de responder a las emergencias causadas por la naturaleza. ¿Qué tanto se está entregando Nicaragua, el gobierno de Ortega, a China? Vamos a San José de Costa Rica, donde está el analista nicaragüense Eliseo Núñez. Eliseo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días y gracias por tener la oportunidad de dirigirme a su amplia audiencia. Realmente lo que estamos viendo en Nicaragua es una repetición de lo que se miró en África y que fue amplificado en Venezuela. China le otorgó préstamos a Venezuela contra el petróleo venezolano. Y en África esto venía ya siendo una práctica contra recursos naturales africanos. Paralelo a estos préstamos se han dado concesiones mineras en el Atlántico nicaragüense a compañías chinas que van a extraer oro y otros minerales para pagarse de alguna manera estos créditos. Es decir, es un modelo muy básico de préstamo. No es riesgo soberano como es el BID, el Banco Mundial o cualquiera, sino que es un préstamo con garantía. Y la garantía son los recursos naturales del país. Ya lo vimos en África, Venezuela y ahora lo estamos viendo en Nicaragua. Al lado de esto, ha invitado Ortega a que los rusos entren militarmente en Nicaragua. ¿Cuál es su estrategia? Ortega lo que necesita es convertirse en un problema de tal tamaño para los Estados Unidos que negocien con él un pacto de stand-by. Es decir, déjame tranquilo y yo le bajo el nivel a la intervención rusa, le bajo el nivel al tema de los inmigrantes y a otros temas que están molestando a los Estados Unidos. Si Estados Unidos no entiende que el problema es Ortega, que el problema no son en Centroamérica los rusos, no son en Centroamérica los inmigrantes, ni los chinos, sino que el problema es que Ortega está ahí y permite que los rusos, los inmigrantes y los chinos estén en la región, esto va a seguir. Definitivamente la única manera de acabar con esta amenaza regional es que Ortega no esté en el poder. No hay una forma diferente de verlo. No se puede negociar con alguien como Ortega. El detalle está allí, ¿no? En que salga Ortega del poder.
Exactamente. Hasta el momento todos hemos apostado por la vía pacífica por un tema de no solamente de que es lo que hoy en día respalda la comunidad internacional, sino que es un tema de compromiso con el país. Claro. ¿A qué me refiero con esto? Una lucha armada viene a repetir lo que en Nicaragua ha sido un ciclo perverso. Existe una dictadura, se le saca por la vía de las armas y se instala después otra dictadura, que es este caso que estamos viviendo. Ortega participó en la lucha armada contra Somoza y ahora es un dictador peor que Somoza. Eliseo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias y un saludo a toda su audiencia. Eliseo Núñez es analista nicaragüense. Nos habló desde el exilio en San José de Costa Rica. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy. El amor no tiene edad. Y esas parejas que se llevan hasta 30 años de distancia entre uno y otro. De eso hablamos en nuestro foro de hoy. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. El amor no tiene edad, pues así parece cuando vemos que hay parejas que se llevan una diferencia importante, hasta 30 años entre uno y otro de la pareja. ¿Por qué se da esto? ¿Es eso bueno? ¿Es conveniente? Vamos a abordar ese foro en la mañana de hoy. En Guadalajara, la Guadalajara mexicana, no la española, está la psicóloga Andrea Sirí Castro López. Andrea, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hola, César Miguel. Más bien, muchas gracias por la invitación y el espacio. Y en la ciudad de Cuenca, no en la cuenca española, sino en la cuenca de Ecuador, la ecuatoriana, está el médico psiquiatra, Premio Nacional de Psiquiatría en Venezuela, Rómulo Aponte. Rómulo, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. César Miguel, muy grato compartir contigo y en esta oportunidad con Andrea Sirí también. ¿Por qué se da esas parejas con tanta diferencia de edad? Vamos a comenzar hoy con el doctor Aponte por razón de antigüedad. Privilegio cuestionable. ¿Por qué se da? Es que el amor es una necesidad existencial. Tenemos que amar. El ser humano tiene un compromiso con el amor, una necesidad de amar y ser amado. Hay un experimento interesantísimo. Una mona parió varios monitos. Tomaron un monito y lo pusieron en una jaula al lado de la mamá mona con sus hermanitos monitos que quedaron con la mamá, y a uno de ellos lo separaron. A la mamá mona le sacaban la leche de sus tetas para alimentar al monito que estaba al lado. El monito solo, bien alimentado, pero solo, murió. Murió de falta de amor. El cerebro humano es un órgano maravilloso con el cual contamos. Con el cerebro amamos, hay zonas para hablar. Se llama la zona de Wernicke en el cerebro. Esa la utilizas tú todos los días en tu trabajo maravilloso que haces, San Miguel. Y seguramente Andrea y yo también en nuestras terapias que hacemos, ¿verdad? El área de Broca y Wernicke. Con el cerebro humano pensamos. Con el cerebro humano dirigimos señales al cuerpo para los movimientos. Con el cerebro humano respiramos. El cerebro tiene unos circuitos para protegernos de los peligros. El cerebro también tiene unas áreas para amar. El amor también es una de las funciones del cerebro humano, amar. ¿Sí? ¿Y por qué este diseño de la naturaleza o de Dios a quien le atribuyamos la existencia de la especie del ser humano? Por lo que estamos planteando la necesidad existencial de amar y ser amado, ¿no? En la edad, que comento y termino, tenemos ejemplos maravillosos. Simón Bolívar entró triunfante a Quito, luego de liberar 5 naciones. Bolivia fue la última. A la casa del señor Larrea le celebraron una gran fiesta en una noche del año 1822. Bolívar
pisaba los 40 años y Manuela Sáenz tenía 24. Se enamoraron esa noche, bailaron frenéticamente y tuvieron un amor apasionado, un amor erótico apasionado. Y la otra referencia que recuerdo en este momento, que seguramente tú la recuerdas mejor que yo, César Miguel, era de Charlie Chaplin, con aquella famosa canción Entre Candilejas y Adorera, ¿no? Sí. Y también tenía una diferencia aún mayor que la de Bolívar y Manuela Sáenz, con su amada de Charlie Chaplin. La historia del ser humano está llena de experiencias amorosas recogidas en todas las manifestaciones de la vida, todas las manifestaciones del hombre y de la mujer asociadas al amor, que trascienden las inmediaciones a veces mezquinas de la diferencia de edad. Ahora me llama la atención que has puesto dos casos, el de Bolívar y Manuelita Sáenz y el de Charles Chaplin y una que terminó siendo Chaplin. Sí. Pero, claro, y se ha podido citar también a Picasso, que tuvo parejas muy jóvenes hasta el final. Pero ¿por qué se da? Y se da la inversa. Me gustaría oír la opinión de Andrea Siri Castro. Sí, bueno, por supuesto que se puede dar a la inversa también, ¿no? Creo que, como dice el doctor, la necesidad de vincularse trasciende las edades. El amor es como la manera que tiene el ser humano, pues, de vincularse, de crecer, de nutrirse afectivamente. Entonces, que si el amor tiene edad, pues no, no lo tiene. Que hay variables que quizás haya que considerar para ver si puede andar o no puede andar, o cuál es la mejor manera como para que funcione, esa es otra, ¿no? Pero por supuesto que no tiene edad. La necesidad de vincularse y las ganas de vincularse y el placer que hay en la vinculación, pues trasciende las edades. Ahora, me gustaría, Andrea, por favor, comentar la inversa, es decir, ella mucho mayor que él. ¿Con qué frecuencia se puede dar eso? ¿Con qué frecuencia se da? ¿Y por qué? Mira, la frecuencia pues quizás no es tanta como el caso de los hombres mayores con mujeres menores, ¿no? Pero por supuesto que se puede dar. ¿Por qué? La razón principal, pues pienso igual que el doctor, la vinculación, ¿no? La necesidad del amor. Si nos ponemos ya como con análisis ya más de términos psicoanalíticos, que es como más mi corriente, podríamos pensar, bueno, ¿qué hay detrás quizás de la necesidad de escoger una pareja más joven, ¿no? Pueden haber muchas cosas. Puede haber la necesidad de sentirse más joven, la pareja mayor o la mujer. Puede haber la necesidad de saber que va a haber alguien que va a cuidar. Puede haber la necesidad de sentir como una vitalidad con parejas que son, sobre todo los hombres, que pueden ser más jóvenes, ¿no? Incluso también en la mujer puede haber como la satisfacción de sentirse todavía atractiva para un chico o para un hombre mucho más joven. Creo que podrían ser algunas de las consideraciones, ¿no? Ya. Bueno, antes de entrar en esas lecturas psicoanalíticas, ¿verdad? Donde pareciera que está buscando al padre perdido o a la madre perdida, desde otra perspectiva, ¿por qué se dan estas relaciones con tanta diferencia de edad? Le pregunto al psiquiatra Rómulo Aponte. Sí, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos hace varios años sobre la atracción y encontraron una diferencia interesantísima entre los hombres y la mujer. ¿Qué atraía a los hombres de una mujer? La juventud, la piel, el pelo, los labios, la manera de caminar. ¿Qué atraía a una mujer a un hombre? ¿Qué tipo de hombre le gustaba a la mujer? Hombre responsable, fuerte e industrioso. Industrioso era que trabajara y que produjera. Qué diferencia tan interesante. Los hombres buscando piel, cabello y labios. Las mujeres buscando responsabilidad y hombre productivo y fuerte. ¿Cómo se interpretan estos hallazgos? El hombre busca una mujer joven, atractiva, con quien reproducirse. La mujer busca el hombre industrioso, trabajador, responsable,
para cuidar a la prole, cuidar a los hijos. El hombre busca físico reproductor, la mujer busca fortaleza protectora. Y esas solicitudes, esas expectativas, van más allá de las inmediaciones, como venimos hablando, de las diferencias de edad. Son fuerzas mucho más profundas. Y otro comentario breve. Se ha establecido muy bien la relación que existe entre los pensamientos, las emociones y la conducta. Lo que los seres humanos pensamos tiene una influencia importantísima en lo que sentimos y en lo que hacemos. Los pensamientos de pérdida producen tristeza, los pensamientos de amenaza producen ansiedad, los pensamientos de injusticia producen rabia. ¿Y cuáles son los pensamientos que producen amor? Sí es cierto que lo que pensamos determina lo que sentimos. ¿Qué tenemos nosotros que pensar para enamorarnos? Y pensamos dos cosas fundamentalmente. ¿De qué tipo de personas nos enamoramos? Primero, la similaridad. Nos enamoramos de alguien que es similar a nosotros. En raza, en cultura, en valores, en estilos de vida, en religión, en realidades socioeconómicas, en orientaciones políticas, en muchas variables. Nos enamoramos de alguien que se parece a nosotros, a como yo soy, a como yo quisiera ser, a mi yo real o a mi yo ideal. Y segundo, de quien yo tengo satisfacción, sexo, compañía y apoyo, reciprocidad en el amor, desarrollo económico, representatividad social, hijos, familia y hogar. Cuando tenemos una persona con quien nosotros obtenemos o pensamos que vamos a obtener todas esas satisfacciones, eso también es un activador del amor. El principio de la similaridad y el principio de las satisfacciones en la relación de pareja. Pero no he encontrado ninguna investigación que señale que hay una tendencia determinante del amor según la edad de los amantes. Sí. Interesante. A ver, me gustaría la opinión de Andrea con relación a esto que estamos conversando, Andrea. Sí, pues esto que dice el doctor es muy interesante, ¿no? Porque en efecto, pues más allá de buscar una pareja pensando en la edad, pues el sentimiento del amor surge, ¿no? Surge incluso pues luego de conocer estos detalles de las personas. La productividad, la estabilidad, la madurez, que es uno de los detalles también importantes en la diferencia de edad entre las parejas, ¿no? Porque si bien podríamos decir, bueno, una persona de 40 años puede ser mucho más madura que uno de 20 a nivel emocional, igual la persona de 20 también puede ser madura. No va necesariamente en proporción el nivel o la edad, la edad pues en 40, 50 años con la edad de madurez emocional, ¿no? Entonces, creo que más allá de pensar si el amor va a depender como, pues no, este se ve mucho mayor que yo, no me voy a enamorar, surge y ya el amor, ¿no? Hay un detalle, Andrea. Quiero contarte esta anécdota, a ver cómo la vas a interpretar. Hace muchos años yo entrevisté a Chabela Vargas. Todos conocíamos sobradamente su inclinación sexual. Pero aún así le pregunté, Chabela, ¿cuál es la pareja ideal? Chabela era una gran seductora. Una gran seductora. Ella seducía a quien tuviese delante. Y Chabela me dijo lo siguiente. Una mujer, un hombre joven con mucho que aprender y una mujer madura con mucho que enseñar. Exactamente lo contrario del patrón que nos había dibujado Rómulo, que se resume, por ejemplo, ya que estás en México, en la canción de José Alfredo Jiménez, ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo, el hombre maduro que le va a enseñar a la joven. Pero la inversa, ¿qué te parece, Andrea? Bueno, pues tiene muchísimo sentido esto que dice Chabela, ¿no? Porque nuevamente, si nos vamos con esto que tú mencionas de la búsqueda del padre o la búsqueda de la madre, ¿no? Sí. Puede estar, por supuesto, involucrado en la necesidad de tener o en el gusto
por estar acompañado de una pareja mayor. Muy probablemente la mujer en su posición de función femenina, ¿no? Que no tiene que ver con el hecho de ser mujer. Un hombre puede tener una función femenina, pero pues eso es como harina de otro costal que Sí. ahorita no cabe la conversación. Otro foro, eso es otro foro. Otro foro. Sí. La función femenina es una función como más apapachadora, de crecer, de apoyar, de estar al servicio, ¿no? Que es una función como que se acompaña como mucho de lo materno. Mientras que la función masculina es una función que va mucho más hacia la libertad, hacia la afuera, hacia como desprenderse de esto, de esta vinculación como más intensa, ¿no? De lo femenino. Entonces, muy probablemente una mujer está buscando poder ofrecer eso a su pareja y el hombre está feliz muy probablemente de recibirlo, Ajá. sobre todo si está en búsqueda de una función materna o de una función mucho más cercana. Pero que esto no se confunda con pensar que cualquier hombre que puede estar en una relación con una mujer mayor es porque está con su mamá. No podemos caer en esos tipos de clichés tampoco, Claro porque que no. no necesariamente es así. Pero sí puede haber como una necesidad, bueno, de apapacho, de crecer, de ser consentido. Muy bien. Mira, Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Dinos, Rómulo. brevemente, hay una variable interesante en este último tema. Peter Martin es un autor terapeuta de pareja de la Universidad de Michigan. En uno de sus estudios, él describió lo que era la pareja del hombre que busca una madre, ¿no? Lo llamó En búsqueda de mamá. ¿Cuál era el perfil de personalidad de ese hombre? Porque las personalidades tienen mucho que ver con la atracción. Hombres con baja autoestima, hombres con pobres conceptos de sí mismos, hombres inseguros, que establecen relaciones de dependencia parasitaria de la mujer y buscan en la mujer esa figura protectora. Y lo otro es la gerontofilia, que es una de las parafilias, de las variaciones de la conducta sexual humana, en la cual muchos hombres se sienten atraídos por las arrugas, por la vejez de la mujer. Bueno, y la sabiduría de la mujer. No dejemos de lado, Rómulo, eso que se llamó en la década de los 60 el encanto de la mujer madura, ¿no? Donde se hicieron muchas películas al respecto. Les quiero agradecer inmensamente la conversación de hoy. Solo un detalle, Rómulo, cuando Chaplin inicia su relación con Ona O'Neill, quien era la hija de Eugene O'Neill, el premio Nobel. Ajá. Ella tenía 17 años y él 53. Y una O'Neill venía de una relación muy intensa con J.D. Salinger, el gran escritor. Y a los interesados, hay un libro de Frederick Weiberger, editado por Anagrama en castellano, Una y Salinger, extraordinario, donde cuentan esa maravillosa relación de amor. La de Salinger y Ona, no la de Salinger, no la de Ona y Chaplin. Bien, muchísimas gracias, Andrea, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, Rómulo, por haber estado con nosotros. Un placer compartir con ustedes estas incursiones en estos temas tan interesantes. Sí, señor. Andrea Siri Castro López, psicóloga, está en Guadalajara, México, y Rómulo Aponte, psiquiatra, está en Cuenca, Ecuador. Vamos ahora a una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su nuevo cargo, su nuevo rango. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Le dedicamos a este asunto nuestro comentario editorial de esta mañana. Me refiero a la situación interna de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Fuerza venezolana, en estos tiempos electorales, cuando estamos prácticamente casi a un mes de la fecha electoral. Vamos a conversar con alguien que conoce mucho de lo que es el mundo militar venezolano, la periodista Sebastiana Barraez. Sebastiana, buenos días. Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti y la audiencia. Sebastiana, ¿por qué el general Domingo Hernández Lares, comandante del CEOFAN, el Comando Operativo de la Fuerza Armada, publica ese video donde, evidentemente manipulado, donde
María Corina Machado aparentemente dice que hay que acabar con la Fuerza Armada, con el CEOFAN, la DGCIM, etcétera, etcétera. ¿No sabía el general Hernández Lares que eso era fake o lo hizo a plena conciencia? Bueno, a mí no me cabe duda, César Miguel, que por supuesto el general en jefe, Domingo Hernández Lares, sabía que el video era manipulado. Y muestra evidente de eso es que incluso él no menciona nada del video en el mensaje que publica a través de la cuenta suya de X. Es decir, lo que me queda clarísimo es que el general Hernández Lares recibió una orden para publicar ese video. Y lo publica sin duda porque, es decir, no es una inspiración del general Hernández Lares. Recibió una orden para publicarlo porque sin duda alguna, pues él como el comandante estratégico operacional es el líder, por lo menos entre comillas, pero es el líder más importante de la institución castrense desde el punto de vista militar. Y obviamente, al ser él quien publica eso, se convierte en una orden para toda la estructura de la Fuerza Armada. La pregunta quizás más importante, mi querido César, es ¿y por qué no lo publicó el general Padrino? ¿Por qué? Porque el general Padrino ha venido cuidándose de manera reiterada, envía a otros a hacer el trabajo, digamos, sucio, el que desprestigia a la Fuerza Armada, es el que emite una orden, por supuesto, donde él no aparece, sino donde implica al resto de la oficialidad. Por eso el general Padrino sigue siendo el ministro de la Defensa después de 10 años. Y otros oficiales sencillamente pasan a la papelera o al olvido en la institución castrense. ¿Cuál es la relación de dependencia tan peculiar entre Maduro y Padrino López, que hay como un ping-pong de mutua adulancia, y ahora Maduro crea un rango por encima de general en jefe, que es el general del pueblo soberano? ¿Por qué se da esto, Sebastiana? Bueno, a ver, yo creo que Nicolás Maduro lo que ha demostrado una vez más, a pesar de que tiene tanto tiempo en el poder, es que no conoce a la institución armada. Y precisamente con este nuevo rango militar es la prueba irrefutable de que Maduro no conoce a la Fuerza Armada, de que utilizar un rango militar, porque bueno, por lo menos Hugo Chávez lo hizo con razones, digamos, agarrando razones históricas, cuando creó estos rangos militares dentro de la Fuerza Armada, como el caso del general en jefe. Pero es que Nicolás Maduro lo hace como un acto propagandístico. Y precisamente en momentos en que está demostrando mayor desespero por lo que le ocurre desde el punto de vista de los números que no le dan, ni siquiera para poder disimular que puede resultar ganador en las elecciones del 28 de julio. Ahora, lo que sí resulta de verdad, digamos, bien lastimero para la institución castrense es que tenga que depender de estos liderazgos tan comprometidos, porque, a ver, César y estimada audiencia, sin duda que la Fuerza Armada en estos momentos está atravesando una situación gravísima. ¿Para qué necesita un nuevo rango militar cuando tienen problemas graves de asistencia social, problemas médicos, problemas de hambre, problemas de corrupción, problemas de narcotráfico? O sea, ¿para qué le sirve un nuevo rango militar? Bueno, para nada, sencillamente para nada. Más allá de, como digo, que sencillamente Nicolás Maduro ha demostrado nuevamente que no conoce a la institución castrense. Ahora, Sebastiana, este video falso
manipulado de María Corina Machado, ¿qué impacto tiene en esos cuarteles? ¿Los militares se dejan engañar por una pieza evidentemente manipulada? ¿Saben lo que hay detrás de ello o no? Mire, César, yo creo que lo importante, de verdad, con el caso del video, es que han intentado que precisamente en la Fuerza Armada se distorsione el mensaje de María Corina Machado. Entonces eso lo que indica es que el mensaje de María Corina ha penetrado a la institución castrense, que es lo que le quita el sueño al alto mando militar y a la cúpula política del régimen venezolano. Que se dejen engañar, bueno, es lo que está intentando hacer ese video y lo que van a intentar hacer con otros mensajes en los próximos días para que en la Fuerza Armada exista una posición adversa a María Corina Machado. El problema, César Miguel, es que yo insisto, como muchas veces lo he hecho, que lo que sucede en el mundo civil se refleja en el mundo militar. Y eso podrá engañar, un video como eso podrá engañar publicitariamente o propagandísticamente a unos que otros, pero sin duda no a la gran mayoría de la Fuerza Armada que padece y sufre los mismos problemas de la sociedad civil. Deduzco entonces de tus palabras, Sebastiana, que el impacto que ha producido en la población venezolana civil, María Corina Machado, también lo ha producido en la población militar. Exactamente. Esa es sin duda la conclusión y eso es lo que ameritó que el comandante estratégico operacional, es decir, el líder militar de la Fuerza Armada, se prestara a publicar un video tergiversado sobre María Corina Machado para tratar de insinuar que hay una estrategia para destruir a la Fuerza Armada. Yo creo que la verdadera estrategia de destrucción de la Fuerza Armada la está ejecutando el comandante en jefe Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y en este caso, lastimosamente, el general en jefe Domingo Hernández Lares. Sebastiana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti, César Miguel, y a tu audiencia, un abrazo. Gracias a la periodista Sebastiana Barraez. 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, leo aquí en Milenio, César, que Florida Panthers ganó su primera Copa Stanley de la NHL ante Edmonton Oilers. Los Panthers derrotaron por 2-1 a Edmonton Oilers en el juego 7 y aseguraron así su primer campeonato en la NHL. Connor McDavid fue MVP de los playoffs, sexto jugador en llevarse el galardón con el equipo perdedor, así que aquí estamos celebrando por los Florida Panthers. ¿Qué es lo curioso? Es decir, esto es un estado tropical. Florida, la península de la Florida es tropical todo el año. Y tenemos el hockey es un deporte de invierno, se juega en las Olimpiadas de invierno. Pero bueno, maravilloso pues las Panteras que se hayan alzado en ese premio. Gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde está el periodista Rafael Bernal de The Hill. Rafael, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto como siempre. Rafael, viene el debate. Mucho se ha dicho de las estrategias que pueden llevar adelante Biden, Trump, etcétera, pero el rol que van a tener los moderadores va a ser crucial, sobre todo en un debate tan peculiar como este que se hace de manera muy prematura, muy adelantada, y se hace por CNN. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es ¿qué se espera de ellos en este debate, Rafael?
Bueno, Jake Tapper y Dana Bash son dos de los periodistas políticos más experimentados, ciertamente, de la televisión y de la televisión por cable en Washington, muy reconocidos, muy respetados. Sin embargo, el expresidente Trump, entre varias de las cosas que ha dicho por adelantado del debate, que si el formato no lo va a favorecer, que si Biden tiene más experiencia, incluso acusaciones que a Biden le van a dar drogas ilícitas también ha dicho que Tapper y Bash son liberales. Ciertamente son de los reporteros, yo creo, más centrados que hay en la televisión nacional. En muchas ocasiones sí han contrastado, sobre todo con los republicanos, sobre todo en temas, por ejemplo, han tenido muy poca paciencia y de manera apropiada, me parece en este caso, con acusaciones de que hubo fraude extensivo en la campaña del 2020, en la elección del 2020. Entonces son gente muy seria, ambos han escrito libros, tienen un historial largo. El programa de Jake Tapper me parece que lleva alrededor de 10 años y es el programa más visto de la cadena de CNN, es el programa ancla de su programación noticiosa. Se espera de ellos que conduzcan un debate serio y que traten de hacer preguntas justas, pero difíciles para ambos candidatos. ¿Las preguntas las van a determinar ellos? ¿Forma parte de algún convenio, de alguna estrategia? ¿Cómo va a ser eso estructurado? Bueno, hay que recordar que todo el debate no se va a llevar a cabo como se han llevado los debates desde 1988, con una comisión independiente de debates que no tenía que ver con una cadena específica. Ahora CNN puso sus propias reglas. Tapper y Bash son dos periodistas que, si algo me queda claro por su historial, es que no permitirían la idea de que sí, pero no preguntes esto. Pero al mismo tiempo son dos reporteros que no van a meterse en cosas, no deberían de meterse en cosas personales que poco tengan que ver con las políticas de cada uno de los candidatos. Claro, cuando el señor Trump dice estos dos son liberales, ¿qué quiere decir? ¿A quiénes hubiese él preferido? Bueno, obviamente, si fuera una elección, un debate con personajes de Fox News, por ejemplo, que abiertamente apoyan a Trump, apoyan de las políticas que Trump persigue, sería un debate muy difícil para Biden y muy relativamente sencillo para Trump. Seguramente, no por eso decir que Fox no le haría preguntas complicadas a Trump, pero es una cadena que abiertamente lo apoya y es notorio en su programación. CNN, mira, la realidad es que posiblemente, si yo tuviera que apostar, te apostaría que sí, probablemente son más liberales que la media en Estados Unidos, pero eso sería una especulación de mi parte, tanto como es una especulación de parte de Trump, porque no lo dejan ver en su programación en la mayor parte. ¿Por qué aceptó Trump entonces el debate de CNN? Esa es buena pregunta. Biden lo aceptó porque tiene que demostrar que tiene la capacidad de llevar a cabo un debate, que realmente que sigue teniendo la capacidad de ser presidente. Trump, me parece que de todas las especulaciones que ha habido de por qué aceptó, creo que el tema de los reflectores es el más grande y también el tema del riesgo para Biden. Para Trump es un evento de relativamente bajo riesgo. Tampoco es que pueda ganar mucho, pero para Biden es un evento de altísimo riesgo. Si Biden no sale bien de este debate o tiene una preparación medianamente buena y realmente, y no comete errores, no se le olvidan las palabras como se me están olvidando a mí. Si no le pasa eso a Biden, está bien, pero si le pasa cualquier cosa que abra más conversación sobre el tema de su edad, realmente es una pérdida gravísima para Biden. Ya lo veo.
Rafael, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, un gusto. Rafael Bernal es periodista de The Hill, nos habló desde la ciudad de Washington. 10:41 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Esta noche a las 9, como todos los martes, con Gladys Rodríguez por TVV Network. Esta noche a las 9 con Gladys Rodríguez, TVV Network. Pierde el miedo a hablar en cámara. Hay gente que le entra pánico al tener que hablar en público, se paralizan, pero pierden gran cantidad de oportunidades por ese detalle. ¿Se puede perder el miedo a hablar en cámara? Tengo a alguien que dice que sí, y habla mucho y en muchas cámaras. Me refiero a la bella Daniela Cosán. Querida Daniela, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, César Miguel. Qué felicidad. Buen día, feliz día, alegría. Y sí se puede perder el miedo a comunicar lo que te gusta hacer, lo que quieres comunicar frente a una cámara con ciertas herramientas, cierto paseo por el interior del ser humano, entendiendo la comunicación, entendiendo la importancia del proceso comunicacional y el sabernos que podemos hacer y desarrollar todas nuestras habilidades comunicacionales y transformarnos desde el ser si simplemente nos lo proponemos. A ver, ¿por qué a alguien le da miedo hablar en público, Daniela? ¿Sabes que el miedo a hablar en público es uno de los miedos más fuertes y poderosos del ser humano? He descubierto en este camino, César Miguel, de más de 27 años de experiencia en televisión, en radio. Muchacha, comenzaste, eres muchachita de verdad. Sí, ¿verdad? Los 12. Ajá, entonces. Que el miedo viene por el poder que le damos a los demás de influir en nosotros, por el qué dirán, César Miguel, por esa creencia limitante de decir, oye, ¿qué va a decir la gente de mí? Por ese miedo al ridículo que nosotros tenemos. Y es como una cadena que nos ata, que nos limita, que no nos permite desarrollarnos porque estamos pendientes del otro. Pero cuando volvemos a nosotros, cuando nos enamoramos de nosotros mismos, del tan famoso amor propio, que no es trillado, sino que ahorita se está poniendo de relieve porque hemos sido criados en sociedades muy limitantes, muy castrantes, y cuando nos damos cuenta que le hemos dado el poder a todo el mundo, menos otorgárnoslos a nosotros mismos, entonces ahí es que empezamos a ser libres. Cuando nosotros mismos nos valoramos, cuando nosotros mismos nos decimos, sí puedo, y no me importa hacer el ridículo, no me importa comunicar frente a una cámara o frente a una audiencia, porque yo tengo algo hermoso y valioso que decir, ahí entonces se rompe el miedo. Claro, hay una cosa orgánica, César Miguel, que es que el miedo siempre va a existir, pero nosotros podemos controlarlo y podemos dominarlo. Pero esa es una de las principales razones, el miedo al que dirán. Saber superar el miedo, entonces, ¿no? ¿Y sabes cómo se puede superar ese miedo, Daniela? Sí, hay muchas técnicas y herramientas que, por cierto, valga la publicidad, las voy a estar diciendo este sábado y domingo, sábado 29 y domingo 30 de junio, en los espacios de Florida Global University, en mi workshop Habla Bien, Conecta Mejor. Pero, por ejemplo, una de ellas es entender que ese miedo es una emoción humana y que es inherente a nosotros y nunca va a desaparecer. Entonces, cuando entendemos que el miedo no se va, para todo el mundo resulta como que, ¡ay, qué mala noticia! No, pero la buena es que la podemos controlar. Por ejemplo, hay técnicas como la técnica de la cortina negra. Si vas a, por ejemplo, a un auditorio, tú te vas a imaginar que ese auditorio, en vez de estar repleto de personas, vas a imaginar como una cortina negra y simplemente tú le vas a hablar a esa cortina negra. Si estás en cámara, tienes que nuevamente volverte a conectar contigo, decir cuál es el propósito de mi comunicación, por qué estoy comunicando, cuál es el objetivo de mi comunicación y cuál es el público objetivo que yo tengo para esa comunicación. Y esa motivación que puede ser, digamos, puede partir desde los objetivos de la comunicación en sí misma, como lo son informar, entretener, seducir, convencer, persuadir o vender. Cuando tienes esos
pasos claros, entonces tú vas a decir, no, yo tengo, por ejemplo, un buen producto, por ejemplo, mi perfume, mi línea de perfumes que la tengo en Venezuela, yo tengo un buen producto, yo quiero comunicar el valor de este producto, que es una marca, por ejemplo, Daniela Cosán Store, entonces yo allí voy a decir, oye, mira, mi producto es exquisito, este perfume lo elaboré bajo los más altos estándares de calidad, lo escogí yo misma, y le vas metiendo emoción y pasión a ese propósito y empiezas justamente a monetizar tu propósito y tu pasión. ¿Y cuándo va a ser el taller? Va a ser este fin de semana, 29 y 30 de junio, presencial aquí en la ciudad de Miami. Por cierto, voy a estar en agosto en Venezuela y quiero abrir 2 días para compartir con ustedes, quienes me están escuchando en Venezuela. Y bueno, sería una linda ocasión para reencontrarme con ese público. Son espacios limitados, César Miguel, son 20 personas apenas, porque vamos por un viaje maravilloso de primer contacto con nosotros mismos, con lo que llamamos el autoconocimiento. Ahí vemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nos conectamos con esas creencias limitantes para justamente trabajarlas y sacarlas. Y de allí, una vez que entendemos que este proceso no es más que algo que nos hemos impuesto nosotros, esa barrera que nos hace no avanzar, encerrarnos en nuestra jaula, y cuando entendemos que no hay ningún rico, no hay ningún millonario que se haya ganado millones por ser tímido, bueno, entonces, yo quiero ir. Seguimos adelante. Yo quiero ir a ver si me hago millonario. ¿Qué hago? Ya lo eres, mi amor. A ver, ¿qué hago? Dime, para ir al taller. Simplemente te vas a mi página hablabienconectamejor.com. Ahí están los pilares de la comunicación. Te explico de qué se trata todo. Están todos los puntos de información. Está incluso el link de pago directo. O te puedes comunicar con mi productora Carmen Alicia González y ella te da más información. Bueno, Daniela, allí estaremos. Me encantó mucho, como siempre, poder conversar contigo. Sí, me encantó tu podcast. ¿Lo viste? Sí, oye, sí, no he podido, pero lo voy a ver ahora ya completito. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias, mi corazón. Te aplaudo, te bendigo y gracias por la maravillosa ocasión de ser el primer invitado en este podcast que pretende justamente que rescatemos el valor de la comunicación humana, de nuestra lengua castellana, que nos eduquemos, que nos formemos, que leamos y que seamos mejores personas, siempre siendo empáticos y entendiendo al otro desde nuestro corazón. Muy bien. Daniela Cosán, la creadora de Habla Bien, Conecta Mejor. Son las 10:52 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, los gigantes de la industria musical están demandando a 2 empresas musicales de inteligencia artificial, Udio y Suno, por presunta infracción de derechos de autor, pues generaron canciones basadas en texto. Por ejemplo, una canción de bluegrass sobre cómo se le pega un sándwich de mantequilla de maní a su videograbadora. Y esa canción, esa música que estaba detrás de la canción, tiene derechos. Universal, Sony y Warner afirman el uso ilegal de material en los datos de entrenamiento a esta inteligencia artificial y piden $150,000 por canción utilizada. Dicen que muestras específicas contienen elementos de canciones conocidas. Ars Technica, por su parte, argumentó que la concesión de licencias de datos de entrenamiento de la inteligencia artificial podría costarle a las nuevas empresas, permitiendo que grandes corporaciones con mucho dinero controlen las herramientas de música generativa. Así que, por lo pronto, lo que se viene allí es una polémica, es una discusión, es una batalla campal por los derechos de autor de muchos músicos y por los derechos que se cree que tienen aquellas empresas que utilizan lo que ya existe para entrenar y generar nuevos productos de inteligencia artificial. Esta es la verdadera batalla. Esta es la verdadera batalla. Que supone la inteligencia artificial. Así es. Bueno, gracias, Flor Alicia. Son las 10:53. Y con Michael Jackson y Thriller nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.